Buen día, Dios les bendiga. El día de hoy continuamos en nuestro estudio del Santo Evangelio según San Lucas y llegamos a una parte que he estado aprendiendo a través de mi vida y le doy muchas gracias a Dios también por cada hermano que se prepara y a través de los cuales también yo he ido aprendiendo durante este tiempo. Y espero que no se me haga corto, aunque no sé, el día de hoy, porque la enseñanza es bastante tremenda e intensa y pudiera ser tan larga como para varias horas, pero trataré de ser breve. Espero en Dios que me dé esa sencillez. Llegamos al capítulo 11 del Santo Evangelio según San Lucas. Por favor, ayúdenme, Arturito, si nos ayudas pasando el micrófono de ahí atrás, para que se vaya rolando el micrófono con las lecturas. Empezamos desde ahí atrás. Por favor, Lucas capítulo 11, versículo, solamente el 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Recientemente escuchábamos, un hermano nos compartía, que hay pocas cosas que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe, si se acuerdan. Los discípulos no le piden a Jesús que les enseñe tal vez a predicar. Los discípulos no le piden a Jesús una serie de cosas, pero una de las pocas cosas que nos dice la Escritura que le piden los discípulos a Jesús que les enseñe es a orar. Porque ellos se percatan el gran poder que tiene la oración. La oración es sumamente poderosa, sobre todo la oración con fe. Al día de hoy, en nuestro estudio de las Escrituras, hemos visto cómo Jesús multiplica los panes. Pero antes de que Él multiplica los panes, ora. Jesús escoge a sus discípulos, pero antes de escoger a sus discípulos, ora. Jesús va y resucita a varias personas, pero antes de hacerlo, ora. Entonces los discípulos se están dando cuenta de la gran importancia y necesidad que tiene el orar, el saber orar. También, si nosotros nos ponemos atención en las ocasiones en las que Jesús ora, mayormente cuando públicamente ora por otros. Difícilmente o pocas veces escuchamos a Jesús orando por Él mismo. Normalmente nosotros vemos las oraciones de Jesús. Repasen los evangelios, los 4, y se van a dar cuenta que Jesús no se nos menciona que se la pasaba orando por Él, excepto en sus ratos a solas, en los que posiblemente sí también oraba por Él, pero cuando oraba públicamente oraba por otros. Y aun cuando estamos nosotros en el Santo Evangelio según San Lucas, vamos a irnos a manera de introducción al Santo Evangelio según Mateo en el capítulo 6, los versículos del 5 al 7, y vean qué es lo que nos dice Jesús respecto de una introducción al cómo orar. Por favor, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto.
Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Primeramente aquí, en cuanto a cómo orar, les dice Jesús, ustedes no oren solamente para que los vean. Les comentaba hace un momento que Jesús hizo muchas oraciones en público, pero el propósito de Jesús no era que lo vieran como orara. En aquel tiempo, los publicanos y los fariseos, sobre todo los escribas y los fariseos, pero sobre todo los fariseos hacían una cosa bien interesante según los investigadores han descubierto. Los fariseos oraban o hacían coincidir sus oraciones, porque también tenían sus oraciones orales, de tal manera que les cayera exactamente en el momento que andaban en un lugar público. Y decían, ay, espérame, porque tengo que orar. Y se ponían a hacer ahí sus oraciones muy espectaculares, pero el propósito de las personas no era platicar con Dios, alabar a Dios, estar en comunicación con Dios, sino el que los vieran. Ah, mira qué bien ora esta persona, qué bonito ora. También muchas veces nosotros les decimos a las personas, sobre todo de pronto en el cristianismo, se tiende a hacer una cosa pues un poquito exagerada y mal. Muchas veces tal vez tú o yo hemos hecho o hemos visto a una persona, a un cristiano que viene y dice, estoy orando por ti, voy a orar por ti. Y la verdad es que ni oras por la persona, ni tampoco esa persona a veces ora por ti. ¿Pero por qué dicen voy a orar por ti? Porque quieren quedar bien. Sobre todo los cristianitos tienen esa costumbre. Ay, estoy orando por ti. Y se va y ni se acuerda de la persona, ni del hermano, y dice, estoy orando por ti. Y dice, ay, estoy orando por ti, un montón. Voy a orar por ti. Pero porque a veces en el ambiente cristiano se tiende a hacer esto, para quedar bien, para ser visto por los demás. Porque, ay, esta hermana, no, hombre, es una guerrera de la oración, ¿cómo ora? Dice que ora. No, solo dice. Y dice el Señor Jesús, ya tienen lo que querían. Quieren que las personas los vean. Ya lo lograron, ¿no? Ya tienen su recompensa. Su recompensa que digan, ay, qué santa es, qué buena, nombre, cómo ora. Eso es lo que quería. Dice Jesús, ya lo tiene. Pero dice aquí el Señor Jesús, cuando tú te pongas a orar, habla a tu Padre en lo secreto. Ora a tu Padre en lo secreto. No ores tan solo para ser visto por los demás, sino porque tú quieres estar platicando con tu Dios, con tu Señor. Y así Él te recompensará. Más adelante en el versículo 7, dice, al orar no ores o no hables solo por hablar, o en la versión Reina Valera dice, no usen vanas repeticiones. Aquí encontramos una cosa curiosa. Algunas veces, en los círculos cristianos evangélicos se critica mucho a los de la religión popular. ¿Por qué? Porque dicen, mira, allá te dicen que digas esta oración 3 veces esta y 5 veces esta, eso no se hace, eso está mal. ¿En qué basan su comentario en la Biblia? Qué bueno. Pero muchas veces los cristianos hacen algo igual o a veces peor. A lo mejor no te has dado cuenta, pero los cristianos muchos usan un montón de vanas repeticiones. Te voy a decir cómo. Imagínate que tú estás platicando con tu hijo o con tu hija. Bueno, aquí está, por ejemplo, una familia, ¿no? Tenemos a una hija y un papá y una mamá, por ejemplo. ¿Me permiten usarlos, por ejemplo? Sí, entonces imagínate aquí a María y a Yolanda, que ellas están aquí presentes, y entonces están platicando y le empieza a decir Yolanda a María, o Mariana a Yolanda, quien sea. Oye Marian, por favor ve Marian al pan Marian, y entonces Marian, cuando llegues Marian, a la esquina Marian, te das la vuelta a la izquierda Marian, y después Marian, agarras el tercero Marian, y entonces Marian,
Cuando tú subas al pecero, Mariana, no se te olvide pagarle al señor del pecero, Mariana, porque por favor, Mariana, ¿qué es eso? Vanas repeticiones. Y he escuchado a muchos cristianos evangélicos que cuando oran, oran así. Padre, por favor, te pido, Padre, que entonces, Padre, me des Padre, y por favor, Padre, y casi dicen una palabra y después dicen Padre, o Señor. ¿Qué no es eso una vana repetición? Yo les puedo asegurar que cuando Jonah le dice eso, en este caso le dice, mira, Marian, agarra, toma el dinero, toma el pecero, te subes, te bajas en Gómez Farías, llegas hasta... Y sigue platicándole, pero no le tiene que estar diciendo a cada momento, Marian, 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 porque eso es una cosa vana, es una vana repetición. Y si no lo dicen cada dos palabras, también lo dicen como si fuera un punto y seguido. Empiezan a hablar, dicen, en vez de decir punto y seguido, en vez de pausarse, dicen Dios. Y otra vez, Dios, Dios, y Padre, y pensando que por eso van a ser escuchados. Vanas repeticiones. Así no habla un padre con su hija o hijo, ni tampoco un hijo con sus papás. Cuando voy a platicar con mi papá no le digo, mire, padre, por favor, Ruperto, le digo a Ruperto que entonces Ruperto, fui Ruperto a la iglesia, Ruperto, porque es domingo Ruperto, y entonces Ruperto me saluda a los de Pipilhuasco, Ruperto. Yo no le digo así a mi papá. Yo no le hablo así, pero yo no sé si tú a tu papá en la carne le hablas así. Pero ¿por qué a nuestro Padre que está en los cielos le hablamos así? Dice Jesús, no piensen que por eso Dios los va a escuchar. Por estar repite, 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 repite. No sean ustedes como ellos. Ellos se imaginan que van a ser escuchados porque en su oración dicen, de las 50 palabras que dicen, 20 dicen Padre o 20 dicen Señor. No piensen ustedes que van a ser escuchados porque dicen eso. No lo piensen, no es así. No es así. No sean como ellos. No seamos como ellos. No seamos como los escribas, no seamos como los fariseos. Y otra vez, a veces criticamos tanto. Ay, es que tú piensas que por decir esa oración 5 veces ya, porque dicen, oh, esta oración 5 veces, ahora 10 veces. Y los cristianos evangélicos critican un montón a los de la religión popular y salen peor, porque ellos a veces no repiten 5 ni 10 veces, repiten a veces hasta 100 veces en un momento tan chiquito, Padre, Padre, Señor, Señor, Señor. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. No hubo diferencia. Pero, como hemos comentado, de pronto se nos da estar criticando y criticando y criticando a los de cualquier otro grupo religioso. Cuidado. Regresamos a Lucas capítulo 1. Por favor, leen versículos del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando Señor, enséñanos a orar, así como Juan Él dijo, cuando ores, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos y no nos dejas en tentación. Vamos a ver cómo nos lo escribe, nos lo transmite Mateo, en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15, por favor. Venga
¿Sí está aprendiendo ahí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonad a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles de esta hermosa oración y cómo Jesús nos enseña a orar. Primeramente nos vamos a regresar solamente al versículo 2 de Lucas, capítulo 11, que está también en Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ayúdenme a leerlo, por favor. Los dos, Lucas 11:2 y Mateo 6. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primero que nada, Jesús nos enseña, nos dice que Dios es nuestro Padre. Normalmente tenemos la tendencia a vincular, cuando se nos habla de un Padre, a veces en nuestra mente, en nuestro cerebro, empezamos a vincular al Padre que tuvimos en la tierra. Algunas veces tal vez la relación con nuestro Padre fue un poco fría, o distante, o tal vez nula, ¿no? Por eso de pronto resulta complicado con las personas, sobre todo con personas que han pasado por esta situación de tener un papá distante, aislado, frío, el entender lo que es un padre o quién es un padre o cómo debe ser un padre, o mejor dicho, cómo es nuestro Padre Celestial, porque decimos padre y la persona inmediatamente piensa en su padre de aquí, de la tierra, con sus muchos defectos y también con sus virtudes. Pero a veces pensamos mucho en los defectos. Pero Dios no es como mi Padre, como tu Padre, sino que Dios es un Padre perfecto. Es un Padre perfecto que nos escucha, que nos ama, que nos cuida, que nos procura. No es como nuestro Padre. Y no es que digo que nuestro Padre sea o haya sido malo. Tal vez no fue tan como nosotros hubiéramos querido, pero vaya, finalmente Dios es un Padre perfecto. Es importante tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios, el Creador del cielo y de la tierra, es nuestro Padre. Que podemos llegar a Él con la confianza que tienes con tus padres aquí en la tierra, con tu papá o con tu mamá. Algunos se inclinan un poco más con el padre, algunos se inclinan un poco más con la mamá de la tierra, pero vaya, con esa persona con la que tú tienes esa inclinación, esa confianza, esa intimidad, esa cosa bonita, algo así, pero aún mayor, es nuestro Dios. Entonces con nuestro Dios podemos hablar con confianza, como alguien familiar, porque es de mi familia. Es hermoso y de pronto puede parecer un poquito sorprendente cómo Dios, siendo el Señor, me acepta a mí como su hijo. La Escritura nos dice en la carta de Pablo a los Gálatas eso. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros
corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Qué hermoso, ¿no? Saber que el Señor, cuando se cumplió el plazo, mandó a Jesucristo, su Hijo, para que a través de Jesucristo nosotros conociéramos a Dios, conociéramos al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él mandó a sus espíritus y a sus discípulos, y también a ti y a mí nos ha mandado el Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu Santo que tú y yo tenemos en nuestros corazones, el Espíritu Santo que habita en tu corazón le dice a Dios, papito. Eso es lo que quiere decir la palabra Abba. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en tu corazón, cuando habla con Dios, le dice papi, papito, papacito, papá, padre. Qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso. Un ser tan hermoso, tan grande, tan tremendo como es Dios. Y venir y poderle decir así, cariñosamente, papito, papá. A través de Él ya no somos esclavos, de nuestros pecados, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos del trabajo. Ahora somos hijos y herederos del reino. Tenemos un nuevo testamento, una promesa. Y en ese testamento tú estás en él. Y tú y yo somos herederos del reino. Una parte del cielo es tuya. Tú eres heredero y coheredero con Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, dice algo también bien hermoso. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú y yo nos purificamos, nos santificamos cuando esperamos que vamos a ver a Dios Padre tal como Él es, que vamos a ver a Jesucristo tal como Él es, porque tú y yo vamos a ser como Él. Ser como Dios. Hay que tener la meta correcta, pero también hay que tener las motivaciones correctas. En Edén les dijo la serpiente engañadora, y ustedes serán como Dios. Y aquí la Escritura nos dice que seremos como Dios. ¿No? ¿Y cuál es la diferencia? La motivación. La motivación, la aspiración de ser como Dios. No de estar a la altura de Dios, no de yo voy a ser tan poderoso y tan grande como Dios. No. Yo voy a ser tan amoroso como Dios, tan misericordioso como Dios, tan compasivo como Dios, todas esas, tan santo, tan puro, tan bueno como Dios. Y tú y yo lo seremos. Nos dice aquí la Escritura, todavía no se ha puesto el manifiesto, todavía no se ve que somos así, todavía no se ve. Entonces viene alguien y dice, oye, pues no que eres cristiano, no que eres hijo de Dios. Y, bueno, mira, todavía no se ve, todavía no llego ahí, apenas voy para allá. Dame tantito chance, dame oportunidad, Dios está trabajando en mí. ¿No viste los letreros y los conos rojos que dicen aquí, cuidado, obra en construcción, y perdone por las molestias que esta obra les ocasiona? Dios está trabajando en mí. Mientras que Dios está trabajando en mí, está empezando a destruir cosas.
está empezando a cambiar cosas, está modificando cosas. Y eso a veces causa molestia, principalmente en mí. Cuando Dios viene a destruir todo lo malo, al primero que le causa molestia es a mí, porque empieza a destruir toda la porquería que tengo en mi mente y en mi corazón. Pero mío, ya desde ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no se ve, todavía no se manifiesta hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer, pero ya somos. De aquí hay un canto tan bonito que ya casi me va a animar a cantar. Mira, está bonito, ¿verdad? Cuánto amor nos ha dado el Padre a nacer, los hijos de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 2 nos dice lo siguiente. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en la oración que nos enseña Jesús, aquí hay un equilibrio. Es tu Padre, pero su nombre es santificado, su nombre es apartado, su nombre es reservado, su nombre es limpio. No solamente hay que tener claro y hay que decir, ay, qué padre, qué bonito, Dios es mi Padre, y le puedo decir papi. Si le puedes decir papi, pero no se te olvide una cosa, Él está en los cielos, tú y yo todavía estamos en la tierra. No lo podemos tutear. Porque así como esa canción que me encanta del hermano Jesús, Adrián, que dice, no es como yo, aunque le llame por su nombre, no es como yo, y aunque Jesús se haya hecho hombre, no es como yo. Jesús se hizo hombre y no es como yo, y el Padre tampoco es como yo, ni yo soy como Él. Entonces, a pesar de que el Señor Dios es mi Padre y me ha hecho hijo y me ha hecho heredero, y tampoco le puedo decir a mi Padre, oye, Padre, ¿qué onda, no? Cuidado. Él está en los cielos. Él merece todo nuestro respeto. Sí es tu Padre, sí te ama, pero Él está en los cielos. Y tú y yo estamos en la tierra. Nos dice la Escritura que la tierra es el estrado de los pies. Ahí pone sus pies. Debemos recordar que su nombre es santificado. Su nombre es santo. Y entonces aquí nos dice el Señor Jesús, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, si yo le digo al Señor que venga su reino, yo no debo buscar las cosas de la tierra, sino que debo buscar las cosas del reino. Porque cuando le digo al Señor, venga tu reino, ¿dónde va a venir el reino? A mi vida. El reino de Dios debe estar en mi vida. Dios debe gobernar mi vida. Y entonces, ¿te has puesto a pensar qué cosas son importantes en el reino de Dios? ¿Qué cosas son importantes en el cielo? ¿Te has puesto a pensar qué es lo verdaderamente importante en el cielo? Cuando yo le digo al Señor, venga tu reino, es porque yo estoy dispuesto a hacer las cosas que son importantes en el reino, no en la tierra. Por eso le digo, venga tu reino. Quiero que tu reino esté aquí en mí, en mi vida, en mi corazón, en mi vida diaria. Me acuerdo que he escuchado más de una ocasión que hay dos tipos de personas. Una persona que escucha la voz de Dios, la instrucción de Dios, y es obediente a Dios. Y entonces esa persona le dice a Dios, hágase tu voluntad. Pero a pesar de que tal vez la persona escucha la instrucción, sabe de Dios, sabe qué es la voluntad de Dios, la persona insiste en hacer lo que la persona quiere, no lo que Dios quiere, no lo que Dios le enseñó, no lo que Dios demanda. Entonces, después de un tiempo que el Señor le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, finalmente Dios le dice a la persona, hágase tu voluntad, porque tú no quieres hacerlo. Dios deja que nosotros hagamos nuestra voluntad,
Y muchas veces Dios te dice a ti y me dice a mí, hágase tu voluntad. Yo ya te dije qué hacer. No lo quieres hacer, entonces hágase tu voluntad y atente a las consecuencias. Te dije cuál es mi voluntad, te estoy enseñando cuál es mi voluntad. ¿No la quieres hacer? Haz tu voluntad entonces. Dios espera que hagamos su voluntad. Si hay alguien que sabe qué es lo mejor para mí, porque sabe mi pasado, sabe mi presente y sabe mi futuro, es Dios. Si alguien sabe qué es lo que me conviene, qué es lo mejor para mí, es Dios. Si hay alguien que sabe qué es lo mejor para el reino de Dios, es Él. Si hay alguien que sabe qué es lo mejor para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres, es Dios. Por eso viene Dios y te dice, haz esto. Cuando yo le digo al Señor, venga a nosotros tu reino, entonces le estoy diciendo, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandas. Tú eres el rey, yo soy tu siervo, tú eres el Señor, yo obedezco, tú eres el papá, yo soy el hijo. Pero no un hijo malcriado, desobediente, berrinchudo. No, un hijo obediente. Tú eres el papá, yo soy el hijo. No hay nada como poner nuestra vida en las manos de Dios y suplicarle a Dios que se haga su voluntad. Porque dice la Escritura que Dios tiene planes para nosotros de bien. Dios tiene bendiciones para nosotros, Dios tiene santidad para nosotros, Dios quiere hacernos así como es Jesucristo. Por eso nos enseña tantas cosas. Por eso cuando yo le digo al Señor, venga a tu reino y hagas tu voluntad, ¿dónde? En la tierra y en el cielo. Yo todavía no estoy en el cielo, pero yo quiero hacer las cosas que valen la pena en el cielo. Estoy trabajando por aquello que no se oxida ni se echa a perder. Mis tesoros están ahí. No se hagan tesoros donde la polilla y el óxido echa a perder, sino háganse tesoros en el cielo. Cuando yo le digo al Señor, venga a tu reino, eso es lo que le estoy diciendo. Estoy trabajando para el cielo. Capítulo 11, versículo 3. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Un alterno de nuestro pan cotidiano es el pan necesario. Qué importante es pedirle a Dios lo que necesitamos. Muchas veces pedimos por lo que queremos en 1 año, en 2 años, en 10 años. Y queremos, así como aquel hombre, no sé si lo hayan leído, espero que sí, que dice, bueno, ya he llenado mis graneros y ahora sí me voy a tirar a la hamaca y voy a disfrutar de todo lo que me dé el Señor. Debemos aprender a orar por nuestras prioridades. Señor, hágase tu voluntad respecto a mis prioridades. Si buscamos a Dios y le decimos, venga a tu reino, entonces le estamos diciendo a Dios que nuestras prioridades son las de Dios. Si buscamos a Dios, tenemos que guardar ese equilibrio. Es importante tener en claro. La Escritura nos dice, y en muchas porciones nos enseña el equilibrio, eso es lo que yo estoy aprendiendo. Día con día Dios me lo recuerda una y otra vez ejemplos. El Señor en alguna ocasión dijo, aquel que no sea capaz de dejar a padre, madre, esposa o hijos, no es apto para el reino de los cielos. Pero también otra parte de la Escritura dice, porque aquel que no cuida su casa, ¿cómo pues entonces cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, ¿y entonces qué? ¿La Biblia se contradice? ¿Estamos en un conflicto? No.
Lo que el Señor nos dice es, sé equilibrado. No lleves una vida desequilibrada. Cuando el Señor dice, el que no sea capaz de dejar a su padre, a su madre, a su hijo, no está diciendo que lo abandones, porque también en otra parte dice, porque aquel que no es capaz de proveer el dinero para su propia casa es peor que un incrédulo. Entonces, ten equilibrio. El Señor te dice, todo tiene un momento, hay momento para cada cosa. Tiempo para amar, tiempo para dejar, tiempo de construir, tiempo de levantar, tiempo de destruir, tiempo de tirar piedras y tiempo de levantar piedras. Todo tiene un tiempo debajo del sol. Hay tiempo. Y tú y yo estamos aprendiendo, tal vez yo más. Que debo ser más equilibrado en el tiempo que dedico a mi esposa, a mis hijos. Bueno, el Señor me habla a través de su palabra, a través de mi esposa. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya sé qué tengo que hacer. La semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, estudiábamos eso. Ay, Señor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién se parece a mí? ¿Quién será humano? Sabemos qué hacer, solamente que no lo hacemos. ¿Has contestado bien? Ahora hazlo. No es que no seas sabio, no es que no cuides tus gastos, no es que no ahorres. Cuando vemos esta parte, no está diciendo, Señor, no ahorres, no te preocupes. No te está diciendo, sé un necio. No, debemos tú y yo aprender a ser sabios, a ahorrar, a cuidar. Debemos pensar en el hoy, pero también debemos tener cuidado en el querer todo hoy y todo para hoy. Déjame decirte que el mejor camino para la pobreza, y hay una historia en la Biblia, lo voy a mencionar ahora en este momento, pero después lo mencioné otra vez. El mejor camino para la pobreza es querer todo hoy. El ejemplo, a lo mejor ya lo pensaste, si no te digo. Hay un ejemplo en la Biblia. Jesús habla de una historia de un muchacho que viene y le dice a su padre, Padre, dame todo lo que me toca. Hoy. ¿Sí? A esa parábola se le conoce como la del hijo pródigo, o la del hijo Fox, ¿no? Que pide todo hoy. Quiere todo para hoy. El mejor camino para la pobreza es querer todo hoy. Queremos que todos los problemas se resuelvan hoy y todos los conflictos se resuelvan hoy, y queremos tener todo el dinero hoy y todas las comodidades hoy, y queremos tener el coche del año hoy, y queremos que la casa se pague hoy. Pero, ¿qué pasó con el muchacho? Y no voy a predicarte toda la palabra del código. ¿Qué pasó después con el muchacho? Se quedó pobre y regresó con su padre. Y el padre le daba solamente lo de cada día. Solamente lo de cada día. Nada más. Y con el padre tenía el pan de cada día, pero el muchacho quería todo, y todo de jalón. Quiere el iPod hoy, y la tablet hoy, y quiere 3 computadoras hoy, y quiere 20 zapatos hoy. No te los vas a poner todos hoy. Pero bueno, ¿quieres ser pobre? Sigue el camino del hijo pródigo. Pide todo hoy, ahí está. Y luego, ahí viene con sus, así como el perrito golpeado, ¿no? Las orejas agachadas. Se lo acabó. Sé sabio y prudente y no le des a tus hijos todo hoy. A lo mejor tu hijo es necio, no seas tu necio. En alguno de los dos debe haber violencia. Y entonces, según vemos ahora en Jesús, al enseñarnos a orar, Jesús nos dice que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y también aquí hay una cosa bien interesante. Lucas y Mateo anotan lo mismo. Dice, danos cada día nuestro pan
cotidiano, nuestro pan necesario. Danos hoy. A ver, pero oye, no dice dame. No dice dame. Dice danos. Y cuando nosotros oramos, dice el Señor Jesús, ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden son egoístas y piden solamente para ustedes, para gastar en sus propios deleites, no piensan en nadie. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice, danos. Cuando tú ores, no pidas solo por ti. Ay, Señor, dame a mí esto, y dame a mí aquello, y dame esto, y dame mi coche, y dame, y los otros no importa, pero tú dame a mí. Dame, no. El Señor Jesús te enseña, danos. Piensa en tu familia, piensa en tus hermanos de la iglesia, piensa en tus hermanos de la carne, piensa en tus vecinos y dile, Señor, danos a todos nosotros nuestro pan. Porque no solamente yo como, el de enfrente también come. Y hasta postre. ¿Verdad? Entonces, danos. Y cuando me detengo a orar, oro solamente por mí. ¿Cuántas veces en tus oraciones oras solamente por ti? Tal vez muchas veces somos bien egoístas y empezamos a orar y pedimos, dame salud, dame dinero, dame una casa, dame un mejor trabajo, dame, sigue dando. Y muchas veces tal vez pido sin antes alabar, sin antes glorificar, sin antes santificar. Para algunos que nos han acompañado a la reunión de oración, a lo mejor se han dado cuenta de una cosa y digan, oye, ¿por qué no te arrancas solamente a venir y empezar a pedir a Dios? No, porque primero hay que santificar el nombre de Dios. Primero hay que reconocer lo grande y lo maravilloso que es Dios. Después hago otras cosas y hasta el último pido si da tiempo y hasta donde dé tiempo. Pero lo primero cuando yo oro no es pedir. Y muchas personas cuando oran piensan que orar solamente es venir y empezarle a pedir cosas. ¿Y dónde quedó el Padre nuestro? ¿Dónde quedó el venga a tu reino? ¿Dónde quedó el hágase tu voluntad? Si no te das cuenta, cuando Jesús nos enseña a orar, no empieza pidiendo, primero empieza glorificando y alabando a Dios, diciéndole a Dios que se haga su voluntad, diciéndole que nos dé a todos, no nada más a mí. Pero qué mal oramos y qué mal hemos aprendido a orar en el pasado. Solamente a veces pensamos que orar es venir a pedirle cosas a Dios, como si fuera Santa Claus. No es. El pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor les daba el pan de cada día y les dijo, tomen solamente el pan que se van a comer hoy ustedes y su familia y no tomen de más, porque si ustedes toman de más se va a podrir, se va a echar a perder. Y algunos pocos del pueblo de Israel, ¿sabes qué hicieron? Tomaron más que lo que tenían que tomar. ¿Y sabes qué le pasó a todo ese pan? Se pudrió. Excepto el viernes. El viernes toma el doble, porque el sábado, que es un día que me vas a dedicar a mí, vas a tener que comer. Y de pronto, ¿qué hace la persona? Ay, no, es que no voy a la iglesia porque es que tengo tanto trabajo. Tengo ropa que lavar, tengo platos que lavar, tengo esto que planchar, tengo que ir a mi trabajo porque pues, alguien tiene que trabajar. Pero que no tienes fe, ¿no crees que Dios te puede dar de comer también ese día? ¿No crees que tu ropa y tu bola de tiliches pueden tu ropita de marca de Giorgio Armani que te compras ahí en el Palacio de Hierro, Dios te la puede dar? Está tranquilo. Dios te puede ayudar a organizarte mejor para hacer las cosas y dedicarle ese día al Señor, porque ese día Dios te lo da. ¿Por qué tienes tanta ropa que lavar? ¿Por qué no le dedicas un tiempo a Dios?
y no acabarás. ¿Por qué tienes tu casa tan desordenada? Porque no le has dedicado el tiempo a Dios. Y dice Dios, bueno, pues ahí está tu Dios, ahí está tu ídolo, ahí atiéndelo, ¿no? ¿Quieres tu trabajo? Ahí atiéndelo, sigue atendiéndolo. Tu trabajo es tu Dios, atiende a tu Dios. Tu trabajo es tu casa, atiende a tu Dios. Tu trabajo es tu esposo, atiende a tu Dios. Tu trabajo es, atiéndelos, atiende a tus dioses. Si nosotros buscamos el dedicar el tiempo para Dios, Él nos da la organización, la oportunidad, los recursos. Y el pueblo de Israel no trabajaba. Pueblo flojo, no. Ellos confiaban en que Dios les iba a dar cada día lo necesario para comer, cada día. Y ese día salían y no juntaban para un año, ni para una semana, ni para 3 días, solo para un día, solo para ese día. Por eso qué importante es cuando Jesús enseña y dice, danos el pan de cada día, el pan necesario, lo de hoy. Mañana, no sé si mañana voy a venir, pero hoy dame el pan, dame la oportunidad, por favor. No te preocupes, Dios te va a dar provisión, Dios te va a dar que comer mañana. Pero gracias porque tú le diste el día hoy. Hoy Dios te va a dar la oportunidad de comer algo. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Bueno, se ha predicado mucho del perdón y entonces en este punto no me voy a detener tanto. Pero ¿cómo debemos orar pidiéndole a Dios perdón? Perdóname, Señor. Algo que es súper importante y algo que a veces no deja que nuestras oraciones lleguen a oídos del Señor es nuestro pecado. Señor, perdóname por mi pecado. Si tú no aceptas que eres pecador, tampoco eres salvo. Señor, perdóname por mi pecado, porque a veces nos saltamos esa parte y queremos llegar y cuando oramos decimos, Señor, dame mi pan para toda la semana, dame mi coche y perdóname. Bueno, ¿y dónde quedó la parte de hágase tu voluntad? ¿Y dónde quedó la parte de venga tu reino? ¿Y dónde quedó? Porque yo también estoy perdonando a los que me ofenden. Quiero que Dios me perdone, pero yo no estoy dispuesto a perdonar al que me ofende. Algo bien tremendo es que Jesús nos enseña no solamente a ir a pedir perdón, porque déjame decirte que Jesús no vino aquí a la tierra a pedirnos perdón, ni a enseñarnos cómo pedir perdón. ¿Te has dado cuenta de eso? Muchas veces cuando se enseña del perdón, se dice que vayas a pedir perdón, pero ¿te has dado cuenta que Dios en su palabra habla poco de ir a pedir perdón? ¿No habías meditado en eso? Y a veces pensamos que el perdón solamente consiste en ir a pedir perdón cuando te equivocaste. No. Jesús vino a esta tierra a decirnos, yo te perdono a ti. Porque nosotros ni siquiera buscábamos su perdón, ni siquiera pensábamos que lo habíamos ofendido. A veces no estamos conscientes de que ofendemos a las personas, pero cuando tú tienes la suficiente madurez espiritual, de la misma manera que lo hizo Jesús, Jesús viene con la persona y le dice, yo te perdono, tú me ofendiste, pero yo te perdono. ¿Habías pensado en eso? Jesús no enseñó a pedir perdón, sino a perdonar. Lo primero que yo tengo que hacer es ir
a decirle a la persona, porque a veces la persona no tiene la madurez para pedir perdón, porque es orgullosa, es decirle, te perdono porque la otra vez me pisaste 3 callos. Y ya. Te perdono porque cuando tenía 4 años me abandonaste. Hombre, se acabó. Te perdono porque no me das el gasto completo. Te perdono. Te perdono porque, lo que sé, hay tantas cosas. Pero a veces no vamos a perdonar. Pero hay que tener cuidado, tampoco ser orgullosos. Porque Jesús, cuando vino a darnos perdón, no se sentó en su trono y así con una mirada altiva dijo, te perdono, triste mortal. Él no hizo así, él fue y murió en la cruz y dijo, mira lo que estoy haciendo porque yo te perdono a ti. Ájale. Con una actitud y con una posición humilde vino y te dijo, te perdono, no reprochándote, no echándote en cara tus cosas ni porquerías, ¿no? O sea, no vino y me dijo, mira, Martín, eres un cuerpo y te perdono. Y hazte para allá. Le dijo, mira, te amo tanto que te perdono. Y ahora, qué importante es darle la importancia a las cosas. A veces decimos, perdóname por tal cosa. Sí, no te preocupes. Oye, ¿cómo que así no te preocupes? O no pasa nada. No. Si es algo verdaderamente difícil, verdaderamente duro, hay que decir, hay que tomarle la seriedad y decirle, sí, es cierto. Tenemos que aprender a darle la seriedad a las cosas. Si nosotros cuando vienen y nos piden perdón le decimos, sí, no te preocupes, no, espérate, tú no le estás dando la importancia a las cosas. Debes de tener la seriedad de cada cosa. Si una persona te dice, oye, es que se me rompió la vajilla que te regaló la bisabuela, esa de 20,000 pesos. No le vas a decir, no te preocupes. Bueno, sí, me duele que me haya roto la vajilla esta de error, pero sí te perdono de veras. Pero cuando dices, no te preocupes, bueno, cuidado. Cuando alguien te da el perdón, no debes decir, no te preocupes, no pasa nada. Eso es a lo que algunos hermanos le dicen perdón barato, igual que la gracia barata, ¿no? No minimices las cosas, hay cosas que son importantes. Si alguien te pide perdón o te da perdón, dale la importancia a las cosas. La persona le está dando la importancia, tú dale la importancia. Vino Jesús, murió en la cruz y te dijo, te perdono, y tú dices, vale, chido. No, espérate. ¿Cómo? Oye, Señor, gracias porque me perdonaste por toda la bola de cosas tan horribles y tan feas que yo hice. Gracias, muchas gracias porque me perdonaste. Gracias, te doy gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Y le dices, gracias, muchas gracias. Gracias porque me perdonaste. Muchas gracias porque me perdonaste. No le dices, no te preocupes. ¿Qué es eso? Cuando alguien te da perdón, le dices, muchas gracias. Gracias. Dale la importancia al perdón, da perdón y luego pídele a Dios perdón. Y ya no me meto en esto porque él dice que me voy a meter mucho en esto. Sí, porque es natural. No nos metas en tentación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ájale, esto sí merece que me tome un cargo de agua. ¿Cómo que? Fíjate, dice el Señor Jesús que le digas a Dios que no te meta en tentación. ¿Te has puesto a reflexionar en eso? ¿Cómo alguien cuando ora, eso es lo que Jesús nos está enseñando, que le digamos a Dios que Dios no nos meta en tentación? Hágale, aquí los ojos hasta se abrieron porque tal vez nunca se habían puesto a reflexionar que el Padre Nuestro le dice al Padre, Padre, no me metas en tentación. Pregunta entonces, ¿es la naturaleza de Dios estar metiéndonos en tentación? ¿Puede un Dios santo conducir a alguien a la tentación?
Bueno, y entonces, ¿por qué Jesús dice no nos metas en tentación? ¡Ájale! Ya se puso aquí la cosa interesante. Bueno, todo está interesante, pero ¿cómo es que cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, le dice al Padre, Padre, no me metas en una tentación? Vamos a Santiago capítulo 1. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido que quienes lo amen. Si nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Bueno, resulta que en el griego, la misma palabra que se ocupa para decir tentación es la misma que se usa para prueba. Tiene dos sentidos o dos significados diferentes. La palabra griega, que no sé cómo se diga en griego, pero es algo así como parasmos. Esa palabra tiene dos significados. Una, prueba, y dos, tentación. ¿De acuerdo? Hay que tener en la mente que Dios no nos va a incitar a pecar. Dios no nos va a llevar a pecar. Pero quiero que te acuerdes cuando nosotros estudiamos, porque eso ya lo vimos aquí, en Lucas capítulo 4, nos dice la escritura que Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y entonces, ¿quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Jesús fue llevado no por el enemigo. Cuidado, ¿verdad? De pronto los que están diciendo, ay, es que yo esto, pero es que el enemigo no, espérate. El que llevó al desierto a Jesús no fue el enemigo de Dios, fue el Espíritu de Dios. Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero no fue tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Esto nos aclara un tanto la idea de el sentido de la palabra o la diferencia entre prueba y tentación. En el griego es una misma palabra, pero el significado es diferente. Jesús fue llevado al desierto para ser probado, pero por quien fue tentado fue por Satanás. En la vida cristiana, Dios no nos dice, Dios no nos promete que no va a haber pruebas, por lo contrario, va a haber pruebas. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job, en Job encontramos que el enemigo de Dios le quitó los hijos, le quitó las posesiones, le quitó la salud, y con lo único que lo dejó fue con la maravillosa esposa, que le dijo, ya maldice a Dios y muere. Bueno, qué terrible. Pero bueno, hay cosas positivas en la tentación. Y debemos aprender de cosas positivas de la tentación. Si ustedes se acuerdan en Génesis y las hermanas recientemente estuvieron estudiando el libro de Génesis, Abraham estuvo listo para quitarle la vida a su hijo. Y mediante esa prueba se reveló lo que había en el corazón de Abraham, que para Abraham era súper importante Dios, que la persona más importante en la vida de Abraham era Dios. La tentación revela, deja ver lo que en realidad hay en nuestros corazones. Cuando viene una tentación,
se ve qué es lo que hay en tu corazón y en el mío. La tentación a la que es llevada a Jesús y a la que se nos platica en Lucas 4, que también el libro de Lucas nos dice que, y después Jesús siguió siendo tentado en un montón de cosas. Pero bueno, ahí se nos platican algunas. La tentación principal que tuvo Jesús en el desierto es que tener el poder, tener la gloria. Pero en ese momento Jesús recuerda y le dice al enemigo, no, ¿sabes qué? No se glorificará a nada ni a nadie más que a Dios Padre. Y entonces esta tentación sirve para revelar lo que hay en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús hay gloria al Padre. En el corazón de Jesús hay obediencia al Padre. En el corazón de Jesús no hay ese deseo de tener el poder. Dios puede usar las tentaciones para revelar, para que se vean cuáles son nuestras prioridades, para que nosotros estemos enfocados. ¿Quién es la persona más importante para ti? Y después de esa persona que es la más importante para ti, ¿quién es la segunda o la tercera o la cuarta persona más importante para ti? A través de una tentación se ve quién es la persona más importante para ti. Otra cosa que aprendemos de las tentaciones es que Dios puede usar una tentación para reforzar nuestra voluntad, para que nuestra voluntad sea cada vez más firme. ¿Por qué? Porque a través de la tentación nosotros vamos avanzando ¿en qué? En nuestra santificación. Si salimos aprobados, somos cada vez más santos. Dios puede también usar una tentación para recordarnos de su gracia y de su bondad. Job tuvo paciencia y constancia y gracias a eso él pudo avanzar. Lo que es pecado es ceder a la tentación. La tentación misma no es pecado. Una tentación no es pecado. El pecado es caer ante la tentación. Y vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Por eso aquí leemos en Santiago que se nos dice dichoso, feliz, gozoso aquel que resiste la tentación. Porque cuando salga aprobado, cuando salga bien de esa prueba, entonces va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, es la prueba algo positivo porque nos santifica. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Muchos pedimos que no haya pruebas, y sobre todo los jóvenes que algunos ya se están empezando a pegar con nosotros, a veces dicen, ay maestro, por favor, que no haya examen hoy. Que no haya examen hoy. Aquí hay una cosa interesante. Cuando ya estamos en el examen, nos debemos alegrar. Cuando estamos en la prueba, nos debemos alegrar. Pero en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Que le pidamos al Padre. Padre, por favor, que no haya examen. Eso es lo que nos está enseñando Jesús, que hagamos. Que le digamos al Señor, Señor, por favor, por favor, por favor. Entonces no pienses que es tan mala la idea de tus chicos cuando dicen, maestro, que no hay examen, por favor. Porque eso lo enseñó Jesús. Padre, por favor, que no haya examen, que no haya prueba. Pero ¿por qué Jesús cuando enseña a orar nos enseña que le digamos al Padre que no haya prueba? Y aquí Santiago nos dice que cuando ya estás en la prueba te tienes que alegrar.
porque ya estás ahí, ya no hay de otra. Hay que mostrar lo que ya aprendiste. Pero Jesús nos enseña que le debemos a pedir al Señor que no haya examen. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra, tenga cuidado, porque el que se sienta fuerte, cuídese de no caer. Precisamente por eso Jesús está pidiéndole que cuando oremos le digamos al Padre, Señor, yo no quiero tener la prueba, no quiero tener el examen. Primera de los Corintios capítulo 10. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Las tentaciones son primero que nada engañosas. Y a veces pensamos, pues no es tan malo lo que estoy haciendo. Todo el mundo lo hace. Es tantito, ¿no? Pero de pronto, la segunda fase o la siguiente es el deleite. Nos deleitamos de lo que estamos haciendo. Pensamos que no es tan malo y de pronto nos empieza a gustar, como que le empezamos a agarrar el gusto. Después de eso, y una vez que le agarramos el gusto, viene el deseo. Ahora ya no solamente nos gusta, ya deseamos eso. Después de desearlo, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón? Tomamos la decisión de hacerlo, de hacer eso que no está bien. Y una vez que lo hicimos, estamos derrotados. Caemos, sucumbimos ante el pecado. Y después de eso, viene una desesperación. Eso pasó en Edén. Mira, no es tan malo comer del fruto prohibido. Viene el deleite, ay, serás como Dios. Empieza como que a saborearse como algo rico. Es atractivo y desean ser como Dios. Dicen, bueno, pues vamos a comer la fruta prohibida. Voy a agarrar, voy a hacer, voy a tocar, voy a tomar, voy a ver, voy a... algo. Y después de eso viene la vergüenza de verse desnudos. La vergüenza de que ya se supo, ya se sabe. Y finalmente tienen que salir del huerto. Dios, yo sé mi debilidad. Por favor, ayúdame a no estar en esa forma. Por favor, ayúdame a no estar en esa tentación. Porque yo no soy débil, yo no soy fuerte. Señor, soy débil. Por favor. Mi hermano, no pensemos que vamos a salir bien librados, que no va a pasar nada, que podemos controlar la situación, porque la verdad es que no podemos. Debemos reconocer que somos débiles. Tal vez alguna o dos veces has salido bien librado de algo. No hay garantía que la siguiente salga así. Hay que tener mucho cuidado porque el que se mete ahí a caminar en la cajeta se va a matar. No pensemos que no nos puede pasar. Por eso debemos decir, soy muy débil. Soy débil, Señor. Ten misericordia de mí. Continúa diciendo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea como al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. el día de ayer comentaba con los varones, pero como ya tenemos otro tipo de audiencia, ya no daré ese
detalle del comentario, pero a veces tal vez en la tele hay algo que no debes ver. Y a veces salir del pecado es tan simple como agarrar el control y te tardas no más de 3 segundos en ponerle canal más o canal menos. Aunque en el otro canal se vean puras rayas, pero a lo menos ya no ves eso que estás viendo. Nada más es agarrar el mouse y darle clic y cerrar esa página que no debes ver. Tenemos tentaciones, pero son comunes al género humano. No, pues sí, es que eso nada más, Señor, ¿por qué nada más eso me pasa a mí? Eso le pasa a todos los hombres y a todas las mujeres, a todos nos pasa, somos tentados una y otra vez. La vida es una prueba, cada día, Dios a ti y a mí nos prueba, todos los días, en cada momento, para saber qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón. Para saber si verdaderamente amamos a Dios, obedecemos a Dios o no. Cada día es una prueba. Y aquí nos dice la Escritura, Dios es fiel. Tú y yo podemos con esa tentación. No digamos, ay Señor, es que no puedo. Sí puedes. Pero como comentaba hace un rato, nos empezamos a enganchar y empezamos a acariciar y a jugar con el pecado. Por eso qué importante es parar y decir, ¿sabes qué? No. Basta, hasta aquí. Hay una salida. Hay un control remoto para cambiarle. Hay un mouse para ponerle no. Hay un decirle, ¿sabes qué? No, sí. Disculpa. No puedo. No debo. Creo en Dios. Amo a Dios. Amo a mi esposa. Amo a mis hijos. Amo a mi iglesia. No es cierto. No. Pelea. Debemos pelear, no nos debemos de dar por vencido, debemos pelear. Santiago capítulo 4 nos dice esto. Nada más que vamos a abreviar, solamente lean el versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo vamos a vencer a la tentación? Sometiéndonos a Dios. Mientras que nosotros no nos sometamos a Dios, ahí va a estar el innombrable moliendo. Nosotros nos debemos someter a Dios para que Él huya. El ejemplo siempre es claro. Aquí está Dios y aquí está su enemigo. Se ve blanco, pero eso sí. Entre más me acerco a Dios, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Queremos salir de la tentación, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Entre más cerca estoy de Dios, más lejos estoy del diablo. Entre más cerca estoy de Dios, más lejos estoy de la tentación. Y todos esos pensamientos y todas ideas y todos esos sentimientos que están aquí es porque no me he acercado a Dios lo suficiente. Tengo que acercarme cada vez más a Dios. Para que el diablo diga, ay, yo aquí no puedo entrar porque ahí está Dios y Dios es santo y este hombre ya se acercó a su padre. Ya no. Es como si mi papá fuera, no está aquí el que usa las luchas, ya se hace por eso, ¿verdad? Bueno, si tu papá fuera un luchador de esos grandotes, acá así fuerte, y entonces viene aquí, imagínate Gabrielito, y se acerca con su papá así grandote, fuerte, moreno, ahí está, y entonces viene algún niño y dice, ay, ¿qué pasa, señor? Acérquense a su padre y el diablo huirá. ¿Por qué el diablo no huye? Porque no estamos cerca de Dios. Porque no nos estamos sometiendo a Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Señor mío, Dios Todopoderoso, creo en ti y sé que tú me vas a sostener. Por favor, ayúdame a no caer en el pecado. Líbrame del pecado, guárdame del pecado, sosténme con tu mano poderosa. Tú eres más grande que mi enemigo, tú eres más grande que mi tentación. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, y etcétera. Le puedes decir lo que quieras, ponte a cantar, ponte a alabar, ponte a orar, pero acércate a Dios. Acércate a Dios, resiste, resiste, resiste. ¿Cómo? Estando firme y fuerte en tu fe. 1 Corintios 10, 14 y 15. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Huye de tu idolatría. Huye de tu ídolo, ese que tienes en casa. A veces el ídolo está en la misma casa. Tú sabes cuál es tu ídolo. Yo no lo voy a decir porque sí. Puede ser tu trabajo, puede ser la estufa, puede ser la lavadora. Huye de tu ídolo, por favor. Primera Timoteo 6. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Recientemente con los jóvenes enseñaba esto y yo no había sobrepaso. Pelea la batalla de la fe. Y agárrate bien fuerte de la vida eterna. Señor, la vida eterna es mía. Yo soy tu hijo. No voy a caer en esta tentación. Y no amaré más el dinero que a ti. No amaré más el poder que a ti. Ahí tengo como para media hora más, pero bueno, adelante. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Hay un montón de cosas que nos atraen, sobre todo el sexo. Y no solamente a los jóvenes, a todos. Debemos huir. Y estar esmerándonos junto con quienes, junto con los que no conocen a Dios, ¿verdad? No. Dice aquí, júntate con los que conocen a Dios y le hablan, lo invocan con un corazón limpio. Algunas veces esa pasión, ese pecado nos lleva a querernos juntar más con los de afuera, cuando lo que deberíamos hacer es juntarnos más con los que conocen de Dios, con los que hablan con Dios, y de pronto queremos pedir consejo con la gente que te va a dar un consejo de esos que le dio el TV y novelas, o no sé qué, 20 y tantos, o 17, o no sé qué revistilla ahí de a peso hay ahora. Debemos pedir consejo y debemos acercarnos con aquellos que alaban a Dios, que conocen a Dios, que invocan a Dios. Romanos 13, vámonos. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. A los hermanos que ya leyeron, ya todo el mundo leyó su Biblia, lo menos Génesis, y ahorita las hermanas acaban de estudiarse un bien sabrosísimo libro de Génesis. Y este comentario lo escuché del hermano David Guillermaya, que decía: el mejor equipo para vencer el pecado es un buen par de tenis.
Ese es el mejor equipo para vencer el pecado. Génesis capítulo 39, versículo 12. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Por eso les digo, no hay mejor equipo para salir de la tentación que un par de tenis. Échate a correr. Tú y yo no somos fuertes, somos débiles. Y el que se sienta fuerte, cuídese de no caer. Por eso lo que tenemos que hacer entre el pecado es huir. Échate a correr. Y no importa que se quede ahí el manto, no importa que se quede el celular, no importa que se quede el iPod, no importa que se quemen los frijoles. Lo mejor es que no se te quemen las habas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Huye. Sal corriendo. Tengo como para 20 minutos más, pero voy a tratar de hacerlo en 5. Mira, algunas veces el huir del pecado no necesariamente te va a ir bien. Huyes del pecado y te meten a la cárcel. No, pues mejor hubiera quedado con la ceñito. ¡No! ¡No! Huyes del pecado y dices que los hermanos andan de lurias y te venden. ¿Por qué si estoy haciendo lo bueno me pasan cosas malas? Al paso de tiempo, dice el Señor, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Ahorita solamente tenemos que plantar, y en algún momento cosecharemos. ¿Cuándo? No sé. Y a lo mejor ni siquiera va a ser en este mundo. Y a lo mejor en este mundo, por hacer lo bueno, nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a rechazar, nos van a botar de un lugar y de otro. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Por eso dice el salmista, yo lo digo, en mi corazón he atesorado, para mí son un tesoro, tus dichos, lo que tú me enseñas, todas esas cosas que cuando yo vengo domingo a domingo, o en mi casa de lunes a viernes, en esos 20 minutos que dedico al día para leer tu palabra, aprendo un montón de cosas y las guardo como un gran tesoro en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ya finalmente, dice el Señor Jesús, y ya no lo vamos a leer, solamente lo voy a comentar. Dice, ¿y ustedes creen que si le piden eso a Dios, no se los dará? Claro que sí. Y de todo esto habla el Padre Nuestro. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Todo lo que yo les he platicado el día de hoy, eso es el Padre Nuestro. Lo vamos a leer de nuevo, rápidamente. Ya me lo encuentro ahí. Pero se lo saben. Yo no sé si ustedes crecieron en ese lugar. Pero yo crecí y repetía el Padre Nuestro y prácticamente me lo sé de memoria. Pero yo no sé si tú habías reflexionado igual que yo respecto de todo el sentido y toda la profundidad y todo el significado que tiene el Padre Nuestro. Yo no siempre. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, tu nombre, el nombre de Dios es santo. Venga tu reino. Voy a hacer las cosas que son importantes en tu reino. Voy a buscar hacer tu voluntad, no la mía. Quiero que tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Y no solamente me des a mí, sino a cada persona que está a mi alrededor y a todas las personas del mundo. Dales el pan de cada día, el de cada día.
No es de todo el año, no es de todo el mes, no es de toda la semana, pero es de hoy. Oremos por las prioridades. Perdona así como perdonamos. Nuestra obligación es perdonar, y entonces después de que nosotros perdonamos, ahora sí le venimos a Dios y le decimos, perdóname porque yo ya perdoné. Señor, no me dejes. Señor, que no hay examen hoy. No estoy preparado. Soy débil. Sosténme. Ayúdame. Por favor. Por favor. Y en el versículo 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Perdón que no lo escribí ahí. Y entonces rápidamente, el Padre nuestro empieza glorificando a Dios y termina glorificando a Dios, pidiendo la voluntad de Dios, pidiendo por todos, suplicando por perdón y diciendo que he perdonado. Pero en toda esta oración hay una cantidad muy pequeña de solicitudes. Cuando tú y yo oremos, entonces hay que glorificar a Dios antes de arrancarnos con la lista de peticiones, porque eso no es como Jesús enseñó a orar. Hay que glorificar, alabar el nombre de Dios, hay que santificar el nombre de Dios al principio y al final. Y no te arranques a pedirle a Dios tus cosas si no has glorificado a Dios antes, si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados antes. Amado Dios, te doy gracias porque el día de hoy me das la oportunidad con mis hermanos de meditar respecto de cómo Jesús nos enseñó a orar. Ayúdanos, por favor, te suplicamos, a tener claro y en nuestra mente y en nuestro corazón la manera correcta de orar. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, de una manera intencional. No solo por ser vistos por los demás, sino porque queremos tener una relación contigo, una relación cotidiana contigo, una relación de padre e hijo, una relación de amor, una relación de respeto, una relación en la cual reconocemos que tú eres Dios y nosotros, aun cuando somos tus hijos, seguimos aquí en la tierra, Señor. Perdónanos, por favor, porque un montón de veces hemos orado mal. Ayúdanos, por favor, a corregir, Padre Santo. Reconocemos que somos pecadores y que aún en nuestras oraciones pecamos. Hemos pecado, aún al orar. Dios, santifícanos, por favor, en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.